Bienvenidos todos, queridos hermanos y hermanas de Formación Teológica para Laicos. Estamos en este momento dando cierre a esta experiencia de formación que durante todo este semestre hemos llevado a cabo en torno a la teología de la creación, donde hemos podido reflexionar, hemos podido profundizar muchos temas importantes que nos llevan a nosotros no solamente a comprender de manera teórica lo que significa como cristianos el hecho de ser criaturas y de tener a nuestro alrededor una maravillosa creación de parte de Dios, el mundo que nos rodea, teniéndolo como creación y también como responsabilidad para nosotros, sino también buscando experiencias concretas que nos ayuden a nosotros a vivir todo eso que hemos aprendido, ¿no? Todo eso que hemos pues tenido a bien conocer durante este semestre. Entonces, es el agradecimiento de manera muy particular para todos ustedes, queridos estudiantes, que han hecho parte de este proceso de formación desde los años anteriores en que veníamos reflexionando diferentes temas con referencia a la teología y de manera particular en este momento a quienes hacen parte de este curso de teología de la creación. Entonces, bienvenidos a esta, hemos titulado Lectio Finalis, es decir, esta lección final de este curso de teología de la creación. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos vamos a referir a el tema de la creación orientada a acciones concretas que se están llevando a cabo desde las perspectivas eclesiales, comunitarias, parroquiales, diocesanas, arquidiocesanas. Se trata del diácono permanente Alirio Cáceres. Él nos va a estar comentando, o más bien, él es, digamos, de los impulsores más importantes que tiene la Arquidiócesis de Bogotá, con referencia a proyectos, a iniciativas, a actividades concretas que desde la perspectiva de la fe cristiana, la fe católica, se realizan en las parroquias de Bogotá en orden al cuidado del medio ambiente y a la reflexión nuestra como creyentes en orden a esta realidad. Don Alirio entonces nos va a estar comentando todas estas iniciativas que se han dado a partir de la reflexión profunda, de la reflexión aterrizada y juiciosa de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Entonces, don Alirio, quedamos en sus manos. Infinitas gracias por aceptar esta invitación, infinitas gracias también por dedicarnos este espacio de tiempo, este espacio dentro de sus actividades personales y comunitarias para estar con nosotros y para comentarnos también, para hacernos caer en la cuenta estas actividades que se están llevando a cabo y este aterrizaje de las perspectivas filosóficas que hemos estado abordando durante este semestre y que pues usted de manera muy cordial nos tiene para presentarnos, ¿no? Para compartirnos. Entonces quedamos en sus manos, don Alirio. Muchas gracias, bienvenido a este espacio y bienvenido también a Comunio, Formación Teológica para Laicos. Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir en Cristo resucitado. Muchísimas gracias, Fray Fabián, por esta invitación. Yo me siento muy complacido porque es volver a casa. Como lo ha presentado Fray Fabián, yo soy un hermano diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá. En ese momento pues estoy comunicado desde mi hogar con Andrea, con nuestras 3 sonrisitas de Dios, 2 jóvenes y una jovencita ya adolescentes. Nuestra boda fue ahí en el convento de Santo Domingo. Yo soy fruto de la pastoral juvenil, o sea que tiempo atrás, de la pastoral juvenil de la orden de predicadores, de los frailes y las hermanas dominicas. Entonces me siento pues muy complacido, muy en familia y muy agradecido con el Señor de compartir con ustedes lo que pues he recibido y que realmente lo digo con testimonio, con alegría, pues le debo muchísimo a esas épocas de la Pascua Juvenil Dominicana, los campamentos de misión, a Fray Leonardo Gómez, Serna,
al padre Alberto Cardona, que fue el rector, porque soy egresado del Colegio Santo Tomás de Aquino también, compañero de Fray Nelson Medina, y Fray Carlos Ortiz. Bueno, o sea, hay una serie de hermanos frailes que cada uno en mi primera o segunda juventud fueron como mis maestros en este camino de la iglesia. Y ahora ya en la madurez de la vida, pues mi diaconado, mi servicio es el creador, cuidando la creación de la que somos arte y parte, ¿no? Entonces me complace mucho poder participar, y sobre todo en eso que es como el final, entiendo, de un proceso que ustedes han seguido de formación, de reflexión filosófica, teológica, y ver cómo se aplica. Entonces me siento también como pez en el agua, porque pues mi formación es como ingeniero químico, y la vida me ha llevado más bien de la química a la alquimia, de entender cómo se concretan esas premisas, estos fundamentos, esos presupuestos teológicos, eclesiológicos, cristológicos, ¿no? O sea, el sentido de nuestra fe, cómo llevarla a la práctica para dar testimonio y realmente ser una transformación. Entonces me siento pues muy en sintonía, muy a gusto, y por supuesto que quiero compartir algunas de las líneas que en el horizonte se vislumbran sobre la forma de pasar del dicho al hecho, ¿no? ¿Cuál es ese trecho que tenemos que hacer, sobre todo en el ámbito de las ecoparroquias? Muy bien. Entonces, Fabián, yo voy a compartir un poco, me voy a apoyar en unas imágenes que pueden servirnos para pues, ilustrar las ideas que estamos llevando a cabo. Hablo en plural porque hay varias instancias en las cuales me muevo, pues como diácono mi servicio está en la Arquidiócesis de Bogotá, y tenemos un equipo que es un equipo de coordinación para el cuidado de la casa común, que está representado por ese colibrí. Pero la vida me ha llevado a dedicarme a la ecoteología, al diálogo entre ecología y teología, y entonces por eso actualmente estoy a nivel de América Latina como referente de Cáritas para América Latina y el Caribe, y hago parte del equipo de Ecología Integral de la CLAR, de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, ¿no? Entonces ahí hay como una visión también panorámica a nivel del continente, y soy miembro directivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Entonces también hay algo, lo que les voy a contar tiene que ver con una propuesta que a nivel global para llevar a la práctica Laudato Si, ¿sí? Entonces, algunos elementos a considerar. Lo que está a la base es una propuesta de familia. Nosotros, cuando rezamos el Padre Nuestro y cuando queremos vivir el Padre Nuestro, pues vamos a las fuentes del planteamiento de Jesús y la forma como el reino de Dios se hace vida en medio de nosotros. Es una expresión de la vida de familia del papito Dios, de la abada, de padrecito, ¿no? El papito lindo quiere que todos seamos hermanos, y por eso decimos Padre Nuestro, ¿no? Y Jesús nos dijo que nos amáramos los unos a los otros como Él nos ama. Y el Papa Francisco, que ustedes saben que tiene su nombre en referencia a Francisco de Asís, toda la antropología de Francisco de Asís, la cercanía que hay entre los franciscanos y dominicos como órdenes mendicantes, como reformadoras de la iglesia del medioevo, y como también vivencia de la misericordia que va a las raíces del evangelio, pues se plantea en ese trabalenguas que tengo ahí en pantalla: Fratelli Tutti, caminamos cantando Laudato Si, con Evangelii Gaudium y el Espíritu Episcopalis Communio en nuestra querida casa común. Entonces, ahí hay una bibliografía que son 5 documentos firmados por el Papa Francisco. Fratelli Tutti, que cumplirá en el próximo octubre ya un año. Hermanos todos, ¿no? El saludo de la admonición de Francisco de Asís, hermanos todos, o sea, el llamado a la hermandad,
caminemos cantando Laudato Si, que será como nuestro eje, alabado seas, se alaba al Creador por sus criaturas. Evangelii Gaudium, recuerden ustedes que es la exhortación apostólica del Papa, que la alegría del Evangelio, que es como todo el sentido de la iglesia en salida, la iglesia misionera. El espíritu de Episcopalis Communio, no es tan conocido el documento que tiene que ver con la comunión de los obispos, pero sí apunta a algo que es muy importante hoy en día, que es la sinodalidad. Sínodo significa caminar juntos. Entonces el Papa recientemente lideró el sínodo de la Panamazonía, sínodo de las familias, sínodo de los jóvenes, y ahí hay un planteamiento que ahora más adelante voy a desarrollar, que es la eclesialidad, ¿no? ¿Cuál es el tipo de iglesia que hay detrás de todas esas prácticas en nuestra querida Casa Común? Querida Amazonia es el documento donde el Papa plantea los sueños sobre la Amazonía. Acá no decimos querida Amazonia, sino querida Casa Común, o sea, todas las Amazonías del mundo. Entonces, es como un marco referencial que aparece, digámoslo así, en el magisterio del Papa Francisco, en esos 8 años que el Espíritu Santo lo ha ido conduciendo y está generando como esta renovación en el caminar mismo de la vida cristiana. Hay otro elemento que ya se deriva de Laudato Si y de esta idea de familia, o sea, Fratelli Tutti, cantamos, vivimos Laudato Si, o sea, los hermanos todos que habitamos la casa común somos familia, y la metáfora es la casa común, el rancho, el techo, la maloca, la tienda de campaña común, o sea, todos estamos habitando el mismo espacio, y ese espacio inicialmente es el planeta Tierra, que pues, acá aparece como una foto de la NASA de los años 70, que nos marca como esa dimensión, y que ha llevado a científicos, a poetas, a pensadores sociales a decir, bueno, cómo el compartir ese espacio en medio del universo infinito nos lleva a tener como un sentido de aldea global, como un sentido de confraternidad, un sentido de corresponsabilidad, porque pues como veremos, todo está conectado dentro de esa casita que está representada por el artista, allí como una metáfora, ¿no? Los continentes son el lugar en el cual nosotros estamos viviendo y conviviendo. Por eso es importante un poco hacer una referencia etimológica, una referencia en el origen de las palabras, o sea, como hay una serie de palabras, ecología, economía, ecumenismo, que apuntan al hogar, a la vivencia del hogar, las normas, a la administración, a la unidad dentro del hogar. Y me refiero a que esas palabras provienen de una raíz griega, el ikos o oikos, que significa eso, no es tanto la arquitectura, no es tanto la pared, no es tanto el techo como tal, sino es las relaciones que se dan, el compartir de los bienes, algo así como la familia, la casa real, la parentela, a eso se refiere el oikos. Entonces es como el ambiente que se da dentro de las dinámicas, los vínculos de las personas que cohabitan bajo un mismo techo, ¿sí? Entonces, eso es importante para entender la noción fundamental en torno a la cual se genera este proyecto de familia, ¿no? De familia en el planeta Tierra. Entonces, de ahí se deriva, de la palabra ecología, pues unos imaginarios, digamos, como si a ti te dicen ecología, ¿tú en qué piensas? Y en general, en América Latina, la gente piensa ecología, agua, ecología, árboles, ecología, contaminación, ¿sí? Y muy en segundo y tercer lugar aparece el ser humano. Entonces, el Papa Francisco ha retomado ese adjetivo integral para centrarnos en un enfoque que es el enfoque propiamente de los católicos.
Nosotros cuando hablamos hoy en día de ecología tenemos que entender que no solamente la fauna y la flora, no solamente los animales y las plantas, sino es eh, lo que incluye todas las relaciones dentro de la casa común. Es decir, no es solamente un asunto verde, la ecología, no es sino es la policromía de la vida. Y cuando tú vas a Laudato Si, encuentras que habla de tecnología, de economía, de educación, de cultura, de ética, propiamente también de biología, de espiritualidad, ¿sí? Entonces es como ese paisaje multicolor, como ese globito que está allí, y entonces quiero resumir acá como unos elementos para tener en cuenta, ¿no? Primero, todo está conectado, todo está interligado, todo está entrelazado, todo es relación. Y eso, pues, tristemente, el COVID-19 nos ha mostrado, y acá tengo este símbolo permanente, ¿cierto?, que nos muestra la época en que nos ha tocado vivir con ese tapabocas, porque nos toca protegernos. ¿Y protegernos de qué? De un virus que los primeros indicios se dieron en China y después por contagio ha llegado hasta nosotros. Y hoy en día el tapabocas y lavarse las manos y tomar todas esas precauciones, esos protocolos biosanitarios, nos llevan a tomar conciencia que lo que a ti te sucede también le puede suceder a otros si tú lo contagias, ¿sí? O si tú te dejas contagiar. Entonces somos interdependientes y cruelmente esta situación de pandemia nos está afectando, ¿no? Pero no solamente la pandemia del coronavirus, es la pandemia del desempleo, de la inequidad, los efectos, digamos, de la corrupción, y hay otras pandemias más amenazantes todavía, entre las cuales está el cambio climático, la emergencia climática que nos amenaza a todos. Entonces, un primer elemento para entender la puesta en práctica es la interconexión, ¿no? la conectividad. Lo segundo, y esto es el capítulo cuarto de Laudato Si, es que la ecología integral resulta de un diálogo interdisciplinario. Es la ecología ambiental, la que todos conocemos, la ecología del entorno, esa ecología verde, la que se preocupa del osito de anteojos, de las babillas, de los cóndores, que se preocupa de las acacias, de las palmeras, de los nogales, del laurel de cera, digamos como que esa ecología del ambiente, la de los residuos sólidos, la contaminación de las aguas, es muy importante, pero para el magisterio católico, es decir, para la enseñanza social de la iglesia, es insuficiente, porque la ecología también es económica, y la ecología también es social, o sea, el ser humano entra acá. La ecología es también cultural, y acá lo cultural tiene que ver con las relaciones, cómo se expresan las relaciones consigo mismo, con los demás seres humanos, que somos hermanos, somos templo del Espíritu Santo, las otras criaturas de Dios que son también nuestras hermanas, y ahí la experiencia de la divinidad, la sacralidad se refleja ahí. Entonces, esas cuatro relaciones tienen que ver con la cultura. Y la ecología de la vida cotidiana, es decir, no es simplemente un asunto técnico, profesional, allá los expertos en ecología, sino que tiene que darse en el día a día. ¿Sí? Una ecología entonces entendida como la ciencia de las relaciones, el logos del oikos es no solamente el estudio sobre el hogar o el discurso, el lenguaje sobre el hogar, sino también el sentido del hogar. ¿Cuál hogar? Pues el gran planeta Tierra, que a su vez es un minúsculo punto azul en medio del universo. Entonces hay un asunto riquísimo de todo el diálogo entre las diferentes miradas de las disciplinas y las profesiones para pensar cómo vivimos y convivimos en esta casa común y nos comportamos como familia en el hogar común. Trato de hacer el énfasis, una cosa es por ejemplo en inglés, el house como arquitectura, y el home como hogar, ¿no? Como el calor de hogar, la protección y el cuidado que nos damos como familia. Y por eso el Papa dice, no basta con tener
el argumento, digamos, disciplinar, de la razón, de lo científico y técnico, sino que hay que incluir la dimensión ética. Y aparecen dos principios: el principio del bien común, o sea, tenemos espacio común, el clima es un bien común, tenemos proyectos comunes, problemas comunes, y la justicia entre las generaciones, o sea, una responsabilidad de quienes estamos acá y los que están por llegar. El porvenir depende de lo que hagamos en el presente. Como les digo, es un repaso rápido del capítulo 4, pero lo más interesante es que el Papa va a decir que el ejemplo de una ecología integral es un ser humano. O sea, no es un concepto, no es una noción, no es un aviso publicitario, es una experiencia de vida. Y experiencia de vida se llama Francisco de Asís, de hace 8 siglos. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese ejemplo de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad? Porque para él era inseparable la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Eso dice en el número 10 de la encíclica Laudato Si. O sea, es una espiritualidad, es una perspectiva antropológica, relacional, y una relación que se da en Francisco de Asís por la hermandad. Por eso somos fratelli tutti, por eso hermano sol, hermana luna, hermano lobo, hermano gusano, hasta hermana muerte. Por eso es el santo de la humildad, y el humus, la tierra, incluso muriéndose Francisco pide que lo dejen tendido sobre la tierra. Entonces ahí hay un elemento que es muy actual en el sentido de reconocer de dónde venimos, ¿no? Son por gracia de Dios, pero somos tierra, dice Laudato Si el número 2, refiriéndose al Génesis también. El Adán y el Adamaj somos fruto, o sea, venimos de la tierra y es el soplo de Dios, el Espíritu de Dios, el que nos vivifica. Entonces ese sentido es muy, muy importante en esa antropología y en esa propuesta. Entonces, listo, hasta acá es como el enfoque que es muy importante para saber que hay un sentido propio cristiano católico, apostólico, romano, ¿cierto?, en lo que hacemos. Y siempre pongo el ejemplo, una persona puede reciclar, digamos, separar materiales plásticos o tapitas simplemente por negocio, ¿sí? Yo lo hago y las vendo, ¿sí? O por altruismo, las regalo y eso sirve para alguna fundación con niños que están enfermos de cáncer, o por obligación. Es que si usted no lo hace, le vamos a cobrar una multa y entonces usted tiene que hacer esa práctica. Nosotros no lo hacemos por ese fin utilitario, sino hacemos ese tipo de prácticas, por ejemplo, lo que estoy llamando reciclaje, por amor, por un sentido, digamos, de conexión, de comunión con la fuente de la vida, con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y eso de entrada también descarta a veces críticas que se hacen sobre si los católicos dejamos de ser católicos por el hecho de preocuparnos por la cuestión de ecología. No, lo católico como universal tiene que ver justamente con todas las relaciones que es la ecología en esa universalidad. Y entonces tenemos que el 24 de mayo, hoy que ustedes están viendo, quienes vean este video en el lanzamiento de hoy, se cumplen 6 años de la firma de la carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. El Papa la firmó el 24 de mayo en el 2015, la fiesta de María Auxiliadora, y en ese entonces se celebraba la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, la capacidad de amar y entendernos con un lenguaje universal por esa vida que Dios nos comunica con su aliento. Entonces, son detalles, digamos, que fundamentan esto que voy a entrar a explicar, porque mañana 25, muy de madrugada para Colombia, tendremos la rueda de prensa donde se plantea una plataforma de acción Laudato Si. Es decir, quien cantó por primera vez Laudato Si fue hace 8 siglos San Francisco.
Laudato si, oh mi Señor, ¿cierto? Y vale la pena después hacer como una indagación un poco más a fondo, pero todo parece indicar que él canta esta canción tan hermosa, este himno al hermano Sol, este cántico de las criaturas, como ha pasado a la historia en su idioma, en su italiano antiguo, el idioma de la época, que es de la región de Umbría, y por eso se llama Umbro, sin H, como la ropa deportiva, en Umbro, canta en Umbro Laudato Si, y lo hace en un momento en que está enfermo, está casi ciego. La terapia para su malestar en los ojos era con fuego, un poco desfigurado, tenía el don de los estigmas, perdía mucha sangre, hacía mucho ayuno, pan y agua, ¿cierto? Entonces, su cuerpo estaba débil y había tenido unos conflictos incluso con su misma comunidad, y entonces es después de superar esa adversidad, esa noche oscura, que él le canta a Dios, al Creador, Laudato Si, y lo siente y lo compara con la tibieza del sol, ¿no? Como que el sol le da la significación de la divinidad. Entonces, eso es importante porque para un país como el nuestro, en situación de crisis, el entender que cuando Francisco de Asís hace 8 siglos canta Laudato Si, lo hace en un tono pascual, ¿no? De transición, de cambio, de la noche al día, de las tinieblas de su corazón a la lucidez de la alabanza y la contemplación del Creador, ¿sí? De la incertidumbre y la carencia, el sentirse en soledad, al acompañamiento y la comunión profunda con Dios, con el Dios del amor. El Papa Francisco, entonces, que hemos dicho, asume su nombre por Francisco de Asís, utiliza dos expresiones de Francisco de Asís en sus encíclicas más recientes, Laudato Si y Fratelli Tutti, y el Papa el año pasado dijo, vamos a celebrar un año especial Laudato Si, del 24 de mayo 2020 a hoy 24 de mayo 2021. Y se lanza entonces de aquí en adelante una plataforma de acción Laudato Si que tiene 7 objetivos de Laudato Si. Es decir, para concretar la ecología integral, se está proponiendo que en 7 niveles de organización de la Iglesia, durante 7 años, trabajemos para llegar a una vivencia de la ecología integral. Y eso implica vivir, dar pasos, hacer avances en 7 objetivos que son los que aparecen acá en pantalla. Una respuesta al grito de la tierra, una respuesta al grito de los pobres, promover una economía ecológica, un estilo de vida que sea sostenible, una educación ecológica, una espiritualidad ecológica, una participación ciudadana. De España, de una organización que se llama Entrelázate por la Justicia, me gusta muchísimo esta representación porque es como un panal de abejas. Recuerden que sin abejas no hay vida, y las abejas se están extinguiendo con tanta contaminación y tantos pesticidas y químicos, y a su vez las celditas se interconectan, ¿no? Entonces acá pueden ver lo que son los 7 objetivos. ¿Por qué 7? El 7 tiene un número un significado muy profundo en la Biblia, ¿no? Recuerden que el pueblo de Israel, en la práctica del Shabbat, del sábado, 6 años trabajaban la tierra y el séptimo la dejaban descansar. 7 veces 7, 49, el año 50, el año del Yobel, el año del jubileo, y ese año se dejaba descansar la tierra, se perdonaban las deudas y se liberaban los esclavos. O sea, un asunto que no es notamente verde en relación, digamos, con la tierra como tal, sino lo que llamaríamos hoy la ecología integral. Es como todo el sentido de justicia desde el querer de Dios. La iniciativa es de Dios. Entonces, en cierta forma, lo que estamos buscando acá es un jubileo en la casa común, un jubileo de las criaturas, o sea, que da vida, que restaura la justicia en este hogar común. Y por eso, entre el 16 y 24 de mayo se ha celebrado la semana Laudato Si, es decir, hoy está terminando la semana Laudato Si, y el lema es: sabemos que las cosas pueden cambiar. Es un lema de esperanza, ¿no? Un lema de
que invita a la acción. Y como les digo, entonces se lanza la plataforma de acción Laudato Si, con este lema: todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación. ¿Sí? El Laudato Si número 13 pasa al Laudato Si número 14. Es un llamado a pongamos en práctica esas premisas, y ahí nos vamos acercando como al núcleo de esta charla. Entonces explicaba que es una perspectiva jubilar. Yo, digamos, siguiendo, ustedes se han dado cuenta que el Papa juega mucho con las palabras como buen argentino. Entonces dice, hay que callejear, dejen de balconear, hay que misericordiar, ¿sí? Entonces, pues yo digo, con todo respeto, tenemos que laudatosificar. O sea, como laudatosificar, como la dosis de Laudato Si en la iglesia, en la sociedad, pero Laudato Si, ¿qué significa? Alabanza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar el sentido de alabanza, de asombro, de maravilla ante el amor de Dios revelado en la creación y en la historia humana, que va impulsando también la creación a su plenitud? Entonces, todo lo que he dicho anterior de la ecología integral, de recuperar los vínculos sagrados de familia dentro de la casa común, todos esos presupuestos son los que están en la base de Laudato Sificar. Entonces, fíjense que hay los 7 objetivos Laudato Si, tenemos 7 años y tenemos 7 niveles. Un nivel que es la familia, se llamará familia Laudato Si. Diócesis y parroquia, nosotros estamos acá hoy en este interés como una parroquia. ¿Cuáles son los pasos que debe dar esos 7 años para llegar a ser una parroquia Laudato Si? ¿Sí? ¿Cómo se laudatosifica la parroquia? Colegios, universidades, las ONGs, organizaciones, movimientos, las empresas, los hospitales, las provincias religiosas, ¿no? Entonces, la orden de predicadores a nivel mundial, o la provincia, San Luis Bertrand, puede decir, bueno, nosotros queremos apostarle acá a impulsar esos 7 objetivos de Laudato Si en los próximos 7 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y anticipo que esperamos los grupos de trabajo que hay en el Vaticano. Hay un dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral, y con el Movimiento Católico Mundial por el Clima y otras organizaciones venimos trabajando para diseñar lo que serían como unas guías que se van a dar a conocer el 4 de octubre, que es la fiesta de Francisco de Asís. Unas guías, por ejemplo, ¿cuál sería la guía para el caminar de una parroquia convencional a convertirse en una parroquia Laudato Si, o una familia, o un colegio, un poco lo que ya he mencionado, ¿no? Entonces, al respecto, pues habría que decir que hay unos antecedentes. Por ejemplo, en el 2016 salió una guía de coparroquias del Movimiento Católico Mundial por el Clima, más que guía en el sentido que nosotros lo entendemos como pasos, ¿no? Es más bien como un inventario de lo que en ese momento se tenía a nivel del mundo, experiencias de parroquias que han implementado como esa conciencia del cuidado de la casa común. Hay una literatura en España, en México, algunas cartillas y libros hablando, por ejemplo, de la conversión ecológica de las parroquias católicas. Y tenemos en Costa Rica una experiencia llamada la bandera azul ecológica eclesial, una categoría que da un galardón, una bandera azul a las organizaciones que implementan Laudato Si siguiendo unos parámetros. Y un poco desde el ejercicio, el servicio que he tenido con el CELAN y con Cáritas, pues surgió una cartilla que está en proceso de edición, de revisión, de actualización, que plantea cómo una ecoparroquia en América Latina debe manejar 3 dimensiones. Una que es la infraestructura, otra que es la cultura y otra el territorio. Pueden parecer raras las palabras, es un poco jugando también con, no es que sea reggaetonero, pero sí a veces como la rima puede ayudar a recordar cosas. La infraestructura es la edificación. La infraestructura es el templo parroquial, es la casa cural, son los salones parroquiales,
las parroquias que tienen locales, por ejemplo, comerciales o centros pastorales, es eso, el edificio, ¿no? ¿Y qué hay que hacer ahí para laudatosificar? Pero los edificios están habitados, están siendo utilizados por personas. Entonces la cultura de las personas, y acá entiendo las relaciones que tiene esa persona con Dios, consigo mismo, con los demás y con el resto de la creación. A eso nos referimos con cultura, y cómo esa cultura es evangelizada, cómo esa cultura refleja unos comportamientos, unos sentimientos, unos pensamientos. Es decir, la cultura somos nosotros, somos las personas. Cómo nos asumimos esa dimensión ecológica de la evangelización. Y lo otro que es muy importante en América Latina es el territorio, es decir, circundante, ¿no? Hablamos del ecobarrio, hablamos de la cuenca hidrográfica, del bosque urbano, de los cerros, del humedal. O sea, las comunidades parroquiales tenemos los pies puestos en la tierra, y esa tierra tiene unas características pues que tenemos que proteger para que los ciclos de la vida se mantengan, ¿no? Y sean sostenibles, sean sustentables con lo largo del tiempo. ¿Por qué surge esto? Porque en el mundo anglosajón, o sea, en Estados Unidos, en Inglaterra, hay experiencias de ecoparroquias muy pensadas en lo técnico, muy pensadas en el reducir los gases de efecto invernadero, lo que se conoce la huella de carbón. Entonces, digamos que allá hay una mayor posibilidad de recursos financieros, recursos tecnológicos, y entonces parecería contener un edificio que ahorre luz, que tenga paneles solares, que sea eficiente en el manejo del agua, ya, solucionar el problema. Y resulta que, por lo que les había explicado de ecología integral, no basta con tener edificios inteligentes o edificios eficientes en términos ecológicos. Son necesarios y son deseables, pero necesitamos ante todo que haya personas configuradas con Cristo, que tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús nuestro Señor, que sean testimonios realmente de ese amor apasionado de Dios por sus criaturas, y esa sea la cultura, ¿no? Entonces, por eso unimos esos dos elementos. Y lo que se ha visto en América Latina es que el gran padecimiento que tenemos es la afectación de los territorios por una economía extractivista, por una lógica explotadora, depredadora, que privilegia el capital por encima del valor intrínseco, el valor que tiene por ejemplo, la Amazonía o el Chocó biogeográfico o un páramo, hablando acá de Bogotá. ¿Sí? Entonces, esa dimensión territorial que recoge muy bien un documento que recomiendo, que es el documento Discípulos Misioneros, Custodios de la Casa Común, Discernimiento a la Luz de Laudato Si, que escribieron los obispos del CELAM en el 2018, los obispos de América Latina y del Caribe, habla mucho de eso, de cómo la gran preocupación es el territorio. Aquí esto está representado. Digamos que ese es el templo, eso parece un convento, ¿cierto? Acá está, digamos, la comunidad, y acá hay todo un territorio pues marcado por el agua. Entonces, esos son los tres elementos donde se pretende un cambio sistémico que resuelva de muestras evidentes de progreso en cada una de esas tres dimensiones. Entonces, infraestructura ya lo he explicado, o sea, todo lo que se pueda hacer, por ejemplo, paneles solares, focos ahorradores, la cuestión, por ejemplo, donde se pueda hacer el inodoro seco para nosotros acá en Bogotá pagamos agua limpia, potable para el uso de los baños. O sea, es una cosa que es un poco inaudita de invertir una cantidad de dinero y utilizar agua, el agua limpia, ensuciarla, y miren cómo está el río Bogotá. Entonces, esta imagen de la casa ecológica será la casa cural ecológica, el templo ecológico en ese sentido. Y muestro acá el ejemplo es la bandera azul ecológica eclesial. Esos son algunos de los, digamos, los parámetros que se tienen, que son conocidos, no es algo del otro mundo, sino es lo que se ha venido mencionando como prácticas ecológicas. Lo que pasa es que
se organizan y se les da 100 puntos, ¿no? El agua, combustible fósil, o sea, gas natural, gasolina, el diésel, el manejo de energía eléctrica, los residuos sólidos y líquidos, los servicios sanitarios, las compras sostenibles, la gestión de riesgo y emergencias, la evangelización ecológica, ¿no? Toda la parte de la iniciación cristiana, la catequesis, la pastoral ecológica para anunciar a Jesús, y la experiencia de comunión con la Santísima Trinidad. Hoy en día la bandera azul ha incluido un parámetro que se llama el bien común, que es la atención a los migrantes, la atención a los pobres, un poco en esta línea de responder al grito de la tierra, al grito de los pobres, a algo que afirma Laudato Si, que no hay una crisis social y otra ambiental, sino una sola y compleja crisis socioambiental, y que todo planteo ecológico, verde en principio, ese planteo ecológico implica un planteo social, y eso va a ser muy importante en la práctica, y lo que yo estoy viendo, y por eso, digamos, lo advierto, tenemos que hacer un esfuerzo de coherencia para no caer simplemente en temas que son, o en prácticas que sean solamente ambientalistas o ecologistas, sino incluir esa dimensión propia de la transformación del ser humano. Menciono acá entonces el Movimiento Católico Mundial por el Clima tiene una campaña que se llama vivelaudatosí.org. Ustedes pueden suscribirse como personas, como familias, como parroquias, como organizaciones, y el punto de arranque es rezar por y con la creación, vivir con sencillez, abogar por el cuidado de nuestra casa común. Y eso nos va a dar, digamos, como unos niveles, unos círculos concéntricos de interacción, o sea, tu cambio personal, el cambio de tu comunidad, el cambio que hay en el territorio que habitas y el cambio global. Entonces, es como un punto de partida. Hay experiencias interreligiosas como esta, donde dice, haz tu plan de dieta, de lo que comes, haz tu plan del tipo de energía que utilizas, y haz tu plan de el transporte para tratar de hacer ese cambio de vida. Acá está la bandera azul. Bueno, desinversión, con sacar los dineros que tiene la parroquia, la diócesis, el convento, el colegio católico, es decir, señores del banco, ustedes están financiando proyectos de muerte, proyectos de deforestación, proyectos que afectan el cambio climático, proyectos de minería. Desinvierto, saco mi plática de ahí y la invierto en otro que sí me ofrece como una mayor coherencia. Entonces, el tipo de campañas que tienen que ver con lo ecológico y todo lo que les mencionaba del sínodo y la propuesta propiamente frente al cambio climático. Es como una visión general. Ahora, en concreto, pues, eso se inscribe en una acción pastoral. Por ejemplo, en México tiene una pastoral de la ecología integral, y fíjense lo interesante, las acciones que plantean para desarrollar ese proceso, esa etapa del proceso evangelizador: consumo responsable, conversión ecológica, restauración de ecosistemas, conocimiento ancestral, las ecotecnologías, la agricultura orgánica y la ecología humana. Entonces, ya de por sí, fíjense que cuando hablamos de ecología integral, no nos quedamos simplemente, por ejemplo, con restauración de ecosistemas, sino que involucra lo cultural, el conocimiento de los ancestros, la ecología humana, es decir, el respeto a la vida. Nosotros somos pro vida, evidentemente, pero pro vida de cabo a rabo, ¿no? La génesis, el origen de la vida humana hasta el destino final. Entonces, eso marca también como una referencia. Hay procesos acá que hay que hacer en términos de la cultura, de la informar, formar, conformar, transformar. O sea, todas las redes sociales y publicidad es importante, pero ya no basta con eso, ya no basta con informarte con una cantidad de datos de lo que pasa con la emergencia climática o con la deforestación de la Amazonía. Hay que formarse, como en este caso de este curso que estamos terminando, y no basta con conformarse, hay que organizarse, hay que salir a trabajar con un comité, con un colectivo, con un equipo, para que de ahí salgan los procesos, los proyectos transformadores. Nosotros con Domus Omnia, una organización, estamos proponiendo sistemas de ecología integral,
O sea, pasar de las acciones puntuales o de las buenas intenciones a procesos más interactivos de mayor perdurabilidad e incidencia. Por eso hablamos del cambio sistémico. Y en ese cambio sistémico, entonces piensa acá, una comunidad educativa, una comunidad parroquial, no basta con que seamos, digamos, el sacerdote o el colegio con el docente y los estudiantes, hay que incluir el personal administrativo. O sea, en un despacho parroquial o en un colegio, la persona que lleva la contabilidad, que lleva las finanzas, tiene que también estar vibrando con esta dimensión de ecología integral. Las familias, por supuesto, el que hace, la persona que hace el aseo, la persona que transporta, que maneja los vehículos, quien presta el servicio de seguridad, también tienen que hacer parte de ese proceso, igual que los egresados en un colegio, los proveedores o los vecinos, ¿cierto? Es decir, el cambio sistémico es muy importante, y en ese cambio sistémico la letra E es protagonista, porque se trata de apuntarle a una ecología integral, a una economía que es la economía de Francisco, al pacto global educativo, a la espiritualidad de la escucha y la empatía, o sea, todo el sentido de eclesialidad. Ustedes saben que para final de año se tiene prevista una asamblea eclesial latinoamericana y caribeño, que es un poco lo que yo les decía, la sinodalidad. O sea, cada uno desde su vocación particular vivimos los valores del reino anunciado por Jesús y nos santificamos, ¿no? Entonces, un poco la eclesialidad, la estructura ecológica principal, que en el caso de Bogotá está marcada por la cuenca del río Bogotá, desde los páramos hasta las riberas del río, pasando por las quebradas, por los ríos más pequeños, por los humedales. Es decir, estamos movidos por una evangelización en la esperanza, ¿no? En la vida. Y en ese sentido, cuando hablamos de territorio, que es como la novedad acá, tú piensas ecoparroquia y te imaginas el templo parroquial. Y tienes razón, pero no es insuficiente. ¿Piensas de qué hace el edificio parroquial, la casa cural? Sí, con la gente también. Pero nosotros no somos un club, no somos una burbuja los que estamos acá, los católicos de la parroquia, entonces no miremos para afuera, al contrario, tenemos que ver y trabajar por los ecobarrios, trabajar por los entornos. ¿De dónde surge esto? De la visión general del planeta. Acá tengo una imagen, ¿cierto?, de nuestra casa común. Entonces la casa común tiene unas lógicas, sobre todo en términos de la vida en la línea ecuatorial, son los bosques húmedos tropicales. Aquí está Colombia, esta es la Amazonía, este es el Congo, y esta es la isla de Borneo e Indonesia, toda la parte de Asia y parte de Oceanía. Entonces, ahí la Iglesia Católica ha impulsado unas redes eclesiales territoriales de ecología integral. La más famosa es la REPAM, después está la REVAC en el río Congo, acá en Mesoamérica está la REMAN, Red Eclesial Ecológica Mesoamericana. Recientemente se creó acá la RAOENIN, que es es como los ríos de Asia y Oceanía. Entonces, para entender esto, que es novedad, o sea, la Iglesia nos organizamos en torno al agua. Y esos territorios de agua nos marcan como una responsabilidad, en este caso de las diócesis y parroquias. Entonces, acá unas fotos ilustrativas. Esta es la Amazonía representada desde el sur. Mire toda la Amazonía con algunos de sus principales ríos. Miren acá la Amazonía representada por un geógrafo francés, no mostrando mapas con fronteras, sino simplemente toda la estructura de las fuentes de agua. Este es el Orinoco, esto azul oscuro, y acá estaríamos nosotros como río Magdalena y río Cauca, ¿no? Sí, acá están los ríos del Chocó biogeográfico, acá sería el Catatumbo, donde hay presencia de los dominicos, donde estuvo hasta hace poquito Monseñor Omar Alberto Sánchez, ¿sí? Entonces, es para mostrar la importancia del agua que está en movimiento, y en torno al agua se ordena la vida. ¿Qué implica eso por una parroquia? Pues reconocer dónde estamos. Nosotros en Colombia
tenemos más del 60% de territorio vinculado a la Orinoquía y Amazonía. Y entonces lo que hemos hecho en Bogotá es decir, mire, si el Papa escribió Querida Amazonia pensando en el bioma amazónico, que es como el corazón biológico del planeta, nosotros tenemos nuestra propia Amazonía, y esa propia Amazonía es la cuenca del río Bogotá, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Hay una estructura, digamos, del agua, hay una biodiversidad propia nuestra acá del altiplano, y bueno, no tenemos tribus con plumas y con tatuajes, pero hoy tenemos tribus urbanas, tenemos colonias, ¿sí? Entonces acá en esa zona encontramos no solamente gente de Venezuela, sino gente de La Guajira y el Santander y el Tolima grande, el eje cafetero, los bayunos y los afrodescendientes del Chocó o la gente de la costa caribe, ¿sí? O sea, tenemos una multiplicidad de cosmovisiones compartiendo el mismo territorio. Entonces, los sueños que plantea el Papa son aplicables también en ese sentido, digamos, de querida Amazonia. Los sueños que plantea él en ese documento son aplicables a esta Amazonía que es la cuenca del río Bogotá, y se plantea con un sentido de conectividad, ¿no? Acá es muy importante esto que voy a mencionar, eso de que todo está conectado con todo, ese entrelazamiento de la vida. Tiene un autor que se llama Thomas van der Hamen, y ese Thomas van der Hamen lo conocemos acá por una reserva que lleva su nombre, en el norte de Bogotá, que conecta los cerros con la ribera del río Bogotá, y que ha sido muy discutida. Ese Thomas van der Hamen, él nació en Holanda, nació en una familia luterana, o sea, cristiano pero luterano, y él conoció a Francisco de Asís y se convirtió al cristianismo católico y murió siendo ministro de la orden franciscana seglar. Y recuerden que franciscanos y dominicos, ahí hay una familiaridad, una cercanía, justamente porque responden al mismo contexto histórico, y hay una parcería, digamos así. Entonces, interesante que este científico tenía una conciencia, su ciencia tenía una conciencia inspirada por la antropología y la espiritualidad franciscana, ¿no? Entonces, por eso es que él dice, la conectividad física también responde a una conectividad en el amor. Acá es una foto tomada de Choachí. Esas nubes vienen de la Orinoquía. Esa Orinoquía, a su vez, son nubes que traen los ríos voladores de la Amazonía cuando se evaporan. Se llaman así ríos voladores por la cantidad de humedad, y son las que nos mojan acá en Bogotá cuando llueve. En cierta forma somos Amazonía porque el agua que nos cae, por muchas razones, y la rotación de la tierra y los vientos y la forma como se evapora, nosotros somos amazónicos porque nos empapamos con agua que ha sido evaporada y traída desde la Amazonía. A eso se le llama un reconocimiento de inteligencia territorial. Esa es un poco la reserva van der Hamen que les había dicho. Entonces, cuando hablamos de una tercera dimensión del territorio, es, oye, si tu parroquia está por acá, por Guaymaral, o hace parte de acá de la Vicaría de San Pedro, o eso es la Vicaría de Padre Misericordioso, o eres por acá de Cristo Sacerdote, o de la Inmaculada Concepción, o sea, ¿cómo tu parroquia es un puntico que está conectado dentro de un territorio más amplio, y cómo tenemos conciencia, ¿sí? Entonces, como una parroquia por acá en los cerros puede, digamos, acá está Lourdes y San Martín de la Caridad, bueno, las parroquias o la Porciúncula, ¿sí? Esas parroquias, o sea, lo que sucede acá va a afectar finalmente, por ejemplo, el agua y las relaciones que tenemos dentro de esa conectividad de los cerros en Bogotá con esa ribera. Esos son los meandros del río Bogotá, y pintarlo en azul es un signo optimista, porque ustedes saben pues que el río ahorita está casi muerto porque recibe todas nuestras inmundicias
basuras y excrementos de todos los católicos y no católicos, creyentes y no creyentes que habitamos todo ese territorio. Esa es un poco la parroquia en donde vivo y lo muestro como un ejemplo. La parroquia, el templo parroquial está aquí. Nosotros recibimos el galardón Bandera Azul del año 2019, estamos refrendando el del año 2020, todo eso la pandemia se ha retrasado, y entonces descubrimos que nuestro territorio está ligado con un río que está canalizado que se llama el río Córdoba, y este río Córdoba va hasta el humedal de Córdoba. Entonces lo hemos recorrido, hemos caminado y hemos visto cómo era el curso del río y cómo se fue urbanizando. Y ahora, con otra parroquia que se llama San Pascual Bailón, descubrimos que en parte de nuestro territorio, esta zona verde, inicialmente fue pensada para una avenida, ahora hay un bosque urbano, un bosque que está restaurado, que tiene, o sea, que hay árboles, aves, que es en cierta forma un espacio verde que da mucho oxígeno en medio de tanto ladrillo, tanto cemento. Entonces hay todo un proyecto, digamos que las parroquias tendríamos que comprometernos a preservar y a cuidar ese bosque, ¿no? El bosque urbano Santa Elena. Hay otros bosques en Bogotá, el bosque Bavaria, el bosque San Carlos, ¿sí? Los mismos cerros. Entonces, si ven, como un territorio hace que cuando dijimos acá infraestructura, es como mirar acá el edificio parroquial. ¿Sí? Bueno, estoy mostrando acá es el centro Porto Alegre, perdón, acá es, acá se ve es el templo Santa María del Camino, al lado queda, pues ahí viven los padres, la casa cural y queda un edificio. Entonces, infraestructura sería cómo hacemos que este edificio no tenga tantos impactos ambientales. Cuando hablamos de cultura, es toda la gente que habita todas esas regiones, ¿sí? Toda esta zona que van y participan de la liturgia, ¿sí? Y cuando hablamos de territorio, es como el impacto, pues nosotros podemos impulsar ecobarrios por la incidencia, la misión misma de cuidar la creación de las personas que habitamos y que profesamos la fe y que somos miembros de la comunidad parroquial. Espero que el ejemplo pueda ayudar a pensarnos. Entonces, esas iniciativas ahora se van a concentrar en esa plataforma de acción Laudato Si. Hay una experiencia que yo menciono acá, sobre todo para impulsar la pastoral juvenil en una pastoral orgánica y de conjunto, como por ejemplo esta generación Laudato Si del Movimiento Católico Mundial por el Clima da la posibilidad de que los jóvenes también se expresen y asuman ese proyecto de amarnos, de cuidarnos como hermanos, compartiendo este espacio común. Y bueno, este es un poco el sentido y el mensaje de hago lo que puedo, lo mejor que puedo, como nos ha legado esta santa de la puerta de al lado, una joven española, Cristina Gastelu Vargas, que murió de cáncer a los 24 años y nos ha regalado unos diarios íntimos de amistad con el Señor impresionantes, y que para muchos ha sido como una inspiración, ¿no? De volar como un colibrí, como la historia famosa de aquel colibrí que enfrenta el fuego del bosque, el incendio en el bosque, y que con su piquito, gotica a gotica, hace que muchos otros colibríes, en este caso seríamos nosotros los que estamos participando de este curso, de esta lección final, que seamos los colibríes que con un corazón grande palpitemos y luchemos por calmar los fuegos, no solamente la temperatura elevada de la Tierra, el cambio climático, la emergencia climática, sino también esos fuegos de rencor, de odio, de violencia que tan apesadumbrados nos tienen a nosotros aquí en Colombia en este mes que está terminando, ¿no? Entonces recuerden que Bogotá declaró la emergencia climática, es un documento fabuloso que a través de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa
estamos impulsando la MESETI, es un grupo, un colectivo interreligioso. Hay una declaratoria, es un documento legal, un marco legal para trabajar por frente al cambio climático en Bogotá, y hay otro que se llama Bacatá Hidrópolis, otro acuerdo también del Consejo Distrital, una norma que dice que tenemos que reconciliarnos con el agua, recuperar nuestra cultura anfibia, ¿no? Y fíjense que el agua, desde el punto de vista de la acción de la Iglesia Católica, está siendo fundamental. Aquí están los 7 objetivos, ¿no? El grito de la tierra, el grito de los pobres, la economía ecológica, el estilo de vida sostenible, la educación ecológica, la espiritualidad ecológica, la participación, la acción democrática, la incidencia política, ¿no? Entonces, se está construyendo, y esto es lo que se va a dar a conocer como a nivel general mañana, 25 de mayo, y el 4 de octubre ya una guía un poco más detallada que estamos construyendo, pero quiero mostrar como ejemplo, entonces, como por ejemplo el estilo, por ejemplo, economía ecológica, ¿sí? Entonces, ¿qué se propone? Entonces, construir, apoyar la economía circular, garantizar que las inversiones financieras sean éticas y sostenibles, prácticas de compras justas y sostenibles, garantizar la dignidad de los trabajadores, participar en una economía de donación, economía de gratuidad, de voluntariado, ¿no? De trueque, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí salen actividades, que es lo que estamos como revisando. Por ejemplo, construir y apoyar la economía circular. Entonces, poner en marcha o promover comunidades que practiquen la reutilización y renovación de bienes. Comprar a minoristas que utilicen materiales reciclados en la producción de bienes, ¿sí? Entonces, de ahí van a salir como la guía que el Vaticano nos va a dar, y las parroquias nuestras en Bogotá lo que tendrían que hacer es decir, bueno, si me comprometo a vivir esta plataforma de Acción Laudato Si, yo escojo para este año 2022 esta acción y esta acción, y vamos a trabajar para eso. Para el siguiente año, entonces cojo otra acción en cada uno de los objetivos de Laudato Si, ¿sí? Y en el caso nuestro de la arquidiócesis, entonces estamos formando personas, los llamamos los custodios de la creación, formando personas que son animadores ecológicos de la evangelización, o sea, el núcleo de la evangelización y los custodios de la creación lo que hacen es animar desde la ecología integral esa evangelización. Y como hemos dicho, se forman las personas, pero también tienen que conformar equipos, y esos equipos son de las vicarías. Y algo similar está apareciendo con las diócesis, por ejemplo, la diócesis de Soacha, la diócesis de Fontibón, la diócesis de Engativá, y la diócesis de Facatativá, después del río Bogotá, la diócesis de Zipaquirá y la diócesis de Girardot, que las 7 diócesis formamos la provincia eclesiástica de Bogotá, y respondemos por la cuenca del río Bogotá, por eso el énfasis en lo territorial, ¿no? Entonces, como ven, hay unos presupuestos, digamos, como unas premisas, unos enfoques teóricos. El principal es la ecología integral, ¿sí? Yo diría que la evangelización es muy importante, saber que a través de esos elementos estamos evangelizando, o sea, nada sacamos con tener el superedificio inteligente, coeficiente, si no somos capaces de acercarnos a la experiencia misericordiosa y tierna de Jesús de Nazaret, de entender cuál es su proyecto de reino, ¿sí? O sea, nada sacamos con tener la mejor huerta de reciclaje, que nosotros tengamos un sistema súper eficiente de manejo de residuos sólidos, y ahora con la bolsa verde entonces hacemos compostaje, si esa práctica no te lleva a tener el corazón de Jesús, a tener el mismo sentimiento de Cristo Jesús. O sea, no es una cuestión técnica, es lo técnico más el sentido cristiano de eclesialidad. Entonces, ese es algo muy importante que nos caracteriza, ¿sí? Y insistimos mucho que tenemos que tener como esa proporción. Hay cosas que con el párroco y con su consejo económico, consejo pastoral, se pueden hacer a nivel del templo, de
la casa cural, de la edificación, de la infraestructura. Pero hay cosas que también tenemos que hacer en el cambio personal de las familias o en los centros comerciales, los conjuntos residenciales o en las cuadras que nosotros podemos animar para transformar el territorio. Entonces, ese es el sentido, Fray Fabián y queridos hermanos y hermanas, de lo que estamos trabajando desde ya por una ecoparroquia y que se enmarca en ese propósito de que la Iglesia Católica en todo el mundo, imagínense que todas las parroquias del mundo hiciéramos esto. En 7 años, así diéramos un pasito cada año, minúsculo, sería mucho el impacto que haríamos a nivel mundial. Y por eso se llama OLS, en relación a los ODS, que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un poco como el anhelo, ¿cierto?, de que la humanidad demos una evolución y podamos resolver los grandes problemas de inequidad e injusticia que tenemos en el mundo, ¿no? Eso es lo que quería compartirles y pues estaría atento con mucho gusto a sus preguntas a través de Fray Fabián, invitadísimos también quienes están en Bogotá a participar de las redes sociales, de los eventos que hacemos con este horizonte, ¿no? Que es lo que les he querido presentar en esta charla con información global del Vaticano y local de lo que estamos haciendo a nivel de la arquidiócesis. Don Alirio, infinitas gracias por ese compartir tan maravilloso, tan valioso, tan importante para nuestra vida de fe, sobre todo para nuestra vida de práctica cristiana, de realidad concreta de nosotros como hijos de Dios, como bautizados, en orden a este cuidado integral de nuestra casa y de nuestros hermanos. Es importantísimo que tengamos en cuenta eso. Y aquí nos damos cuenta de manera concreta cómo nuestro estudio coge carne, ¿sí? Cómo nuestro estudio se vive en la realidad concreta. No es simplemente una elucubración intelectual de una serie de conceptos, sino que es realmente algo que necesitamos poner en práctica. Y entonces aquí viene el mensaje del Señor, no solamente el que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que pone por obra la voluntad de mi Padre. Y entonces aquí es donde estamos en esa perspectiva, en ese camino, en ese hacer vida en nuestras vidas lo que dice el Evangelio y también a través de lo que nos comparte también el Papa Francisco en Laudato Si. Y tenemos en cuenta también que ya hay muchos proyectos en marcha, muchos caminos que se están dando, muchas perspectivas que se están llevando a cabo y pues su merced Alirio nos presenta de manera tan magistral y de manera pues también tan amorosa, tan cercana, tan vivencial, tan llena de evangelio, tan llena de buena noticia, tan llena de Dios mismo y que también impregna en nosotros ese deseo de no solamente formarnos intelectualmente, sino realizar todo ello que nosotros hemos pues adquirido también. Infinitas gracias por esta experiencia, infinitas gracias por este compartir, porque nos llena el corazón de alegría, pero también de compromiso, ¿sí? De responsabilidad, de poner en práctica realmente lo que estamos llevando a cabo y de saber de que lo que nosotros aprendemos, de que esta realidad que está en el Evangelio, esta realidad también que nos presenta también en el magisterio y que se está poniendo por obra en muchos lugares, particularmente aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, pero también en las perspectivas que seguramente en tu diócesis, seguramente en tu parroquia, puede que esté también andando. Y si no, pues que tú seas también ese fermento en la masa que nos ayude también a poner por obra esto que es tan importante y esta urgencia también en el sentido del cuidado de la naturaleza, pero también de la atención social a los más necesitan. Seguramente nosotros en la orden de predicadores tenemos muchos ejemplos, en mismo Santo Tomás, San Alberto Magno, que es grandioso en el estudio, digamos, del conocimiento de la creación. Lebret, por ejemplo, que dejó acá una herencia gigantesca en términos de una economía que busca la justicia, muy digamos, fratelli tutti, pero yo quisiera dejar este
ese San Martín de Porres como la directriz más cercana a Laudato Si Fratelli Tutti, y lo que estamos hablando, ¿no? Porque es un asunto cotidiano, ¿no? De lo doméstico, el cuidado de la gran casa común comienza por casa. Entonces hay que apostarle a familias ecológicas, a hogares sostenibles, hay que apostarle, claro, lo que yo he hablado acá es un horizonte, casi que un ideal, que en 7 años algo tenemos que hacer. Pero si nosotros comenzamos ordenando nuestro metro cuadrado, barriendo, aseando, restableciendo esos vínculos de amor con nuestras mascotas y también entre nosotros, los que convivimos, ¿cierto? Esa actitud de servicio, esa actitud evangélica para iniciar, y lo peor que podemos hacer es quedarnos inactivos. O sea, hay que dar el primer paso, ¿no? Y tenemos herramientas, miren, olvidé decir Círculo Laudato Si, ustedes buscan en YouTube Círculo Laudato Si, y ahí aparecen unas herramientas para hacer reunión cada mes y hacer oración, reflexión y acción, y ahí un grupo puede comenzar ese fogoncito, ¿no? Hagamos Círculo Laudato Si y ahí van saliendo ideas. Bandera Azul nos ofrecen virtual desde Costa Rica, ¿cierto? De un formulario, es casi un examen, te dice, mira, 100 puntos, te damos 100 puntos y si haces esto, te damos 2 puntos, si haces esto, te das puntos. Entonces tú vas siguiendo como una planilla, ¿cierto? Y ya después tú aprendes solo y digo con tu parroquia comienzas a darte cuenta de que hay otras cosas que pueden hacer. Obviamente en octubre tendremos la guía del Vaticano. Lo importante es hablar con el párroco, entusiasmarlo con los grupos, ¿cierto? De jóvenes, de ministros de la comunión, de lectores, o sea, hay grupos de pastoral de la salud, de pastoral social, todos podemos tener un proyecto y eso va dando pasito a pasito, como la gotita del colibrí, ¿no? Enfrentando el gran fuego. Entonces, yo les invito a eso, a no asustarse, no, como que fuera un imposible, sino que es paso a pasito, ¿no? Gotita a gotita, y de granito en granito, decía mi abuelita, se iba llenando el buche de la gallinita, ¿cierto? Entonces, creo que es esa la principal invitación, que con humildad y sobre todo con un corazón grande, un deseo de dar testimonio concreto, lo que Fabián me ha insistido mucho, de pasar al hacer, en ese hacer, mostrarle a los demás que el amor de Dios es el que nos dinamiza y nos lleva a servir a los demás, cuidando la creación de la que somos arte y parte, ¿no? Por eso no decimos recurso natural, por eso no decimos naturaleza simplemente ahí, ni siquiera es tierra, ni siquiera es madre tierra, respetando las culturas ancestrales. Francisco de Asís decía hermana madre tierra, y no le cantó a la hermana madre tierra, le cantó al creador de esa hermana madre tierra, ¿no? Que eso también hace diferencia y disipa una cantidad de sustos. Nosotros estamos conectados con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es el testimonio que nos lleva a hacer prácticas de cuidado de la vida. Entonces, qué lindo que la parroquia sea un escenario de transformación, porque la parroquia es una red de comunidades, y unas comunidades que comienzan por los hogares. Entonces, ahí van saliendo ideas. Estoy seguro que dando el primer paso, ustedes siendo los animadores y animadoras, diciendo, vamos a impulsar las ecoparroquias, seguro, en 6 meses y 1 año, van a salir otras ideas, otras personas, y seguramente en 7 años el jubileo de la Casa Común va a tener como lucecitas, como testimonios que surgen de este marco en el espíritu de la orden de predicadores, ¿cierto? Con ese carisma dominicano, de familia dominicana, y como un servicio pues a la iglesia, a la humanidad. Entonces, muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, don Alirio. Gracias a usted, gracias a su familia, gracias por su tiempo, gracias por estas experiencias. Deseamos muchas bendiciones para usted. Deseamos también que esos proyectos que se están llevando a cabo ya, que se están adelantando ya, pues sigan tomando fuerza. Deseamos también nosotros comprometernos con estas realidades, con estos proyectos, con estas perspectivas, con estas ideas tan maravillosas, y que pues también nosotros, pues como estudiantes también de este curso, de esta experiencia formativa para laicos, de teología para laicos, pues también tengamos en cuenta estas realidades para realizar y para hacer, como ya lo decía, fermento en la masa,
que se propague el evangelio, que es vida, no solamente doctrina, sino que es vida, que es realidad, que es parte de nuestra existencia, ¿no? Muchas gracias, don Alirio, nuevamente, infinitas gracias, no me canso de decirlo. No, gracias, Ray. Que nos vuelva a acompañar en algún momento. Y a todos, queridos estudiantes, queridos amigos, gracias a ustedes también por haber compartido durante todo este semestre estas experiencias de formación, estas experiencias también de espiritualidad y de conocimiento también de nuestra espiritualidad dominicana. Digamos que siendo diácono, hago parte del clero, digamos, dentro de la dimensión canónica, pero vivo como laico, ¿no? En el sentido de estar casado, padre de familia, vivir del oficio, de la docencia y la consultoría en esos temas ambientales. Pero para ustedes laicos, yo creo que es el momento, es la hora de los laicos, ¿no? Si ustedes analizan dónde está la raíz de la problemática de la crisis ecológica, la crisis planetaria, está en el lugar de los laicos. La tecnología, la economía, la educación, la política, la economía, las mismas ciencias ambientales, es ámbito de los laicos. Seguramente, digamos, la forma, con contadas excepciones, el clero no está formado para esto, o sea, se forma más en filosofía, teología, ¿cierto? Pero los laicos sí. Entonces, algo bello que yo he descubierto en ese tiempo es que si tú convocas a un proyecto, digamos, de ecoparroquia, como es llamado de pastoral ecológica, te van a llegar personas de diferentes profesiones, laicos, ¿sí? El de ecología, el de ingeniería ambiental, pero también la trabajadora social y el educador, el economista, el administrador, el abogado. Ahí todas las profesiones pueden hacer un diálogo interdisciplinario y un aporte del laicado para trabajar en equipo. Y te llegan personas pensionadas, amas de casa, estudiantes universitarios, recién graduados. O sea, es una pastoral intergeneracional, ¿sí? Entonces, eso es bonito porque es una escuela también de diálogo, es una escuela de eclesialidad, de aprender a escuchar la sabiduría de los ancianos, escuchar también el entusiasmo y el reclamo de los jóvenes y sobre todo, un poco en el sentido de, ahora que he mencionado la teología de los laicos como algo muy importante, es cómo santificarnos desde el carisma y la vocación particular como laicos y hacer que el saber profesional o el oficio, la capacidad, el talento que uno tenemos se ponga al servicio del cuidado de la casa común. Hay un potencial enorme, ¿sí? Enorme. Ojalá ustedes sigan profundizando en la teología del laicado, porque yo soy convencido que y un poco en el sentido que el Papa Francisco dice, no sigamos trabajando con conferencias episcopales, sino conferencias eclesiales, porque los laicos tienen un lugar. Y si ustedes revisan el sueño eclesial del Papa para la Amazonía, que es el sueño, digamos, para la Iglesia, él le da un protagonismo enorme a los laicos. Parte de las peleas que dicen, no, que por qué no ordena a los diáconos permanentes o a las mujeres, es porque el Papa dice es que mi eclesiología es una eclesiología del laicado, ¿sí? Del bautizado, que se cristifica en su estado, en el lugar donde Dios lo ha sembrado para hacer florecer el mundo. Entonces, ánimo, y perdón que me haya extendido en esto, pero es que no me podía quedar sin decirles, porque me parece que más allá de lo técnico que se aprende, de cómo hacer una huerta casera, o cómo reciclar el plástico, o el aceite de cocina, o el panel solar, todas esas cosas se pueden conseguir, pero el sentido, el espíritu, el enfoque, y sobre todo el sentirse, en cierta forma, orgullosa de estar agradando a Dios, alabando a Dios, con los dones y carismas y talentos que nos dio, tiene un lugar preferencial laicado. O sea, para mí, la teología del laicado, la eclesiología que tiene como eje el laicado, es el camino que acompaña todo ese proceso de las ecoparroquias y en general de la plataforma de acción Laudato Si. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras, don Alirio, y realmente anima mucho la acción concreta de ser cristianos para nosotros y especialmente también para todos los bautizados que estamos en este camino de salvación, que no se construye o no se llega simplemente a un final, sino que se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida, que creo que eso también lo hemos reflexionado también en este curso, ¿no?, de teología de la creación. Pues bien,
muchas bendiciones para usted, don Alirio, para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que han seguido con nosotros esta experiencia de formación. Deseamos que haya mucha felicidad, que haya muchas bendiciones, que haya mucha salud, especialmente en estos momentos de precariedad, y pues que sigamos en ese contacto evangélico, en ese contacto de amor, en ese contacto de fraternidad de iglesia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llene de su amor y de su paz, nos llene de su bondad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.